para que después esté disponible. Entonces, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este VB Conversations de su revista Business Venezuela. Hoy tenemos el grandísimo placer de tener con nosotros al doctor Juan Manuel Rafali, quien nos va a hablar, como pueden ver en la imagen y como vieron en la inscripción, de solución de conflictos contractuales derivados del estado de emergencia. Hemos tenido una serie de eventos muy interesantes nosotros aquí en Benancham para compartir con todos ustedes. Ayer tuvimos nuestro seminario Perspectivas Sociales, el cual fue realmente excelente. Tuvimos un seminario en alianza con Analytica.com, el cual fue el miércoles en la noche. De verdad, una ponencias bien interesantes. Y también para la semana que viene tenemos una serie de talleres y seminarios. Tenemos una conferencia sobre un seminario sobre temas de recursos humanos. Tenemos nuestro primer seminario de la revista Mark, que es una revista de conciliación y arbitraje que realiza nuestro comité de arbitraje en conjunto con la gerencia de comités de información. Y tenemos también un primer evento que vamos a realizar de nuestra revista Business Venezuela con los articulistas que nos acompañaron. También vamos a tener la semana que viene por primera vez, y lo pueden ver en el boletín que emitimos ayer en la página de Business Venezuela, un evento que es un taller de entrenamiento realmente interesante, que es con la gente de Getting Things Done aquí en Venezuela, y que es un taller de 3 días, 2 horas, 3 días, y allí van a ver también ustedes la información. Como decía antes, entonces para nosotros es un gran placer tenerte aquí, Juan Manuel, sobre este tema que es resolución de conflictos en este momento y cómo se solucionamos conflictos conflictos contractuales derivados de este estado de emergencia. Para eso tenemos entonces con nosotros al doctor Juan Manuel Rafali, quien es socio de la firma Rafali de Lemos, Halvorsen, Ortega y Ortiz. Es profesor y ha sido profesor por muchísimos años en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Monte Ávila, y también profesor del IESA. Es miembro de los comités de asuntos legales y el comité de arbitraje de Benancham. Es árbitro y mediador en el CEDCA y en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, y ha sido autor de varias publicaciones en Derecho Constitucional Económico, las cuales pues siempre son interesantes de consultar. Juan Manuel, bienvenido. Como te dije, para nosotros es un gran placer tenerte hoy con nosotros en este VB Conversation, y para que todas las personas que nos escuchan, que ya somos casi 100 que estamos aquí, Juan Manuel nos va a hacer una presentación y vamos a tener al final un espacio para preguntas y respuestas. Ustedes lo pueden hacer bien sea por el chat o por el botón de preguntas y respuestas que les va a salir en la barra que tienen aquí en la plataforma de Zoom. Entonces, sin más, Juan Manuel, bienvenido, y la pantalla es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Luis Vicente, por la invitación. La verdad que en estos tiempos que corren tan difíciles, es siempre grato poder tener un cable a tierra, ¿no? A lo que es la normalidad de las actividades profesionales de Bujo, y más, bueno, en una publicación tan prestigiosa como Business, ¿no? Business Venezuela, que es sin lugar a dudas un referente en el área del empresarial y de las inversiones, ¿no? Veo que tenemos casi 100 personas y quiero agradecerle muchísimo a todos la deferencia que han tenido al conectarse para escucharme. En efecto, vamos a hablar del tema de la solución de conflictos en una época tan peculiar como esta, y bueno, no es poca cosa, ¿no? Estamos en medio de una situación muy, muy difícil y que nos tiene que cambiar una serie de paradigmas en relación a nuestras posiciones, incluso relativas al ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Ya no se trata de ver bajo la misma óptica y los mismos parámetros ni siquiera los conflictos que se nos puedan presentar, sino entender que muy por encima de eso hay otros valores, otras necesidades y otras conveniencias. Yo me voy a permitir compartir mi presentación con ustedes para poderla ver y que la sigamos todos. No sé si en este momento la están viendo completa. Sí, se ve. Solo te recomiendo que la pongas en formato presentación. Ah, claro, es que estaba en el formato pequeño nada más.
Correcto. Ahora creo que Ok, está ahora mejor, sí. creo que está un Per- poquitico cortada, pero bueno, en todo caso, la agenda que pienso abordar en los próximos minutos está conformada por básicamente 6 puntos, ¿no? El primero de ellos es refrescar, ¿no?, las nociones generales sobre las obligaciones contractuales. Sé que hay muchos abogados, deben haber muchos abogados conectados, incluso muchos buenos amigos del doctorado de la Universidad Católica, que sé que han tenido interés y que probablemente estén conectados. Y bueno, obviamente aquí lo que se trata es dar una pincelada para abogados y para hombres de empresa sobre lo que son los contratos o las obligaciones contractuales. Y el segundo tema sería el incumplimiento de esas obligaciones contractuales y sus consecuencias, ¿no? Luego pasaríamos a ver un poquito el entorno que actualmente, bueno, nos está envolviendo en una situación de tanta anomalía, conflictos. Posteriormente vamos a ver cuáles serían algunas, porque evidentemente estos serían soluciones referenciales, cada caso que tiene cada peculiaridad o cada característica que lo distingue de los demás. Pero bueno, algunas disposiciones que bajo de las opciones que bajo las circunstancias actuales pudiéramos utilizar para resolver los conflictos derivados de las relaciones contractuales. Luego hablaremos un poco de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que no solo son los convencionales que hemos hablado, de mediación, conciliación y arbitraje, y que muchas veces pues estos y otros son tratados en publicaciones como la revista a la que acaba de aludir Luis Vicente, que es extraordinaria, sino además algunos medios más novedosos. Pero bueno, finalmente agregar o añadir algo que es importante, que es la modalidad telemática en la solución del conflicto y sobre todo en la instrumentación de estos mecanismos alternativos de resolución de los mismos, ¿no? Insisto, a título introductorio, estamos en otro mundo. Yo no sé si esto va a implicar un retorno a la normalidad paulatino y a la vuelta de N cantidad de meses o de años todo volverá a ser igual, o por el contrario, esto ya va a dejar ciertas secuelas y cierto tipo de cicatrices, por decirlo de alguna manera, que nos va a llevar a nuevas realidades desde el punto de vista de los negocios y de las relaciones interpersonales, y no solo me refiero a las relaciones interpersonales desde el punto de vista de las personas naturales, sino obviamente de las empresas y de las empresas con los estados, por cierto. Yo asimilo esto pues a lo que ocurrió pues con el tema de las Torres Gemelas, antes y después. Los viajes nunca fueron igual, entonces creo que este es el tipo de hechos, de circunstancias, que no sé si nos irá a colocar en una mejor posición, en un mundo distinto, tan dramáticamente diferente al que era antes, como señalan algunos, o más bien pues va a haber un regreso paulatino a una normalidad parecida a la que había. En todo caso, cambios definitivamente van a haber, y más en el corto plazo, porque estamos en el pleno desarrollo de este acontecimiento tan inesperado y tan sorprendente para la humanidad, ¿no? Entonces, sin más, vamos a entrar en lo que es la parte de la noción general de los contratos. Me disculpan los abogados si esto les parecen temas de perogrullo, pero acordémonos que tenemos que nivelar a toda la audiencia en relación a algunos principios básicos en materia contractual, que además, dicho sea de paso, no está de más recordarlo, porque siempre vale la pena reubicarnos en estos conceptos que por básicos uno tiende a tomarlos por descontado, y después cuando uno rememora hay cosas que no recuerda. Quizás lo primero que vamos a hablar, por supuesto, es sobre la definición de contrato. Y como ustedes ven, al lado del interrogante hay un número, 1133. Cada vez que ustedes vean un número en paréntesis al lado de alguna mención en la presentación, me estoy refiriendo a un número de un artículo. En este caso, cuando no se dice exactamente dónde es, o sea, o de qué texto es, sino que aparece solo, es porque normalmente debe ser del Código Civil venezolano vigente de 1982. Entonces, lo primero es que el contrato
de acuerdo a ese artículo 1133, supone la creación, obviamente, o la concurrencia de voluntades. Es decir, es el consentimiento recíproco entre dos o más personas, es la convención o el acuerdo entre dos o más personas. ¿Para qué? Bueno, para crear, es decir, para constituir, para arreglar, para transmitir, para modificar o extinguir un vínculo jurídico. De nuevo, simple y llanamente aquí, la definición que recoge nuestro Código Civil, que como ustedes saben, vienen del sistema francés, del Código Napoleón, basa y centra el tema de la existencia del contrato en la unión de consentimientos, en la vinculación de consentimientos con la finalidad precisamente de crear esos compromisos que están denominados en la ley como vínculos jurídicos. Ahora, una cosa es la existencia del contrato y otra cosa es la existencia del instrumento que lo puede contener. Y nosotros los abogados siempre recordamos que nos ponían ejemplos en la carrera, bueno, donde nos recordaban, por ejemplo, que cuando tú vas al kiosco y compras un chocolate y te dan el chocolate y tú entregas el dinero, hay un contrato, aunque no está escrito. O cuando tú vas a un estacionamiento y tomas el ticket, ese ticket por detrás tiene una serie de cláusulas de adhesión y evidentemente ahí hay un contrato. O sea, no todos los contratos están en instrumentos escritos precisamente para darle mayor calidad probatoria en cuanto a su firma, a su autoría y a su fecha, son autenticados ante notarios o, dependiendo de la naturaleza del negocio, muchas veces se requiere su registro ante las oficinas de registro civil. De modo que no confundamos contrato con instrumento porque, ¿sí? Había algo que quería decir, Luis. Sí, Juan Manuel, solamente creo que si quitas tu video, se puede escuchar porque se está escuchando un poco entrecortado. Si quitas un poquito el video, a ver si se oye mejor. Ok. Pero bueno, si no sigue, no importa. Estoy tratando de salirme de la pantalla. No, estoy tratando de salirme de la campaña, pero estoy tratando. Ah, ok, ya. Listo, ya lo quité. Okay. Espero que ahora se oiga mejor. Ok. Bien, entonces, como les decía, es importante no confundir el contrato con el documento o con el instrumento que lo contiene. Porque muchísima gente piensa que no hay contrato y resulta que se han puesto de acuerdo en lo que realmente importa, que es el consenso de voluntades para la creación de ese vínculo. Ahora, no todo acuerdo de voluntades para crear, arreglar, transmitir, modificar o extinguir un vínculo jurídico es un contrato, porque los contratos, de acuerdo a nuestro Código Civil, en el artículo 1141, tienen unos elementos esenciales de validez. Para que un contrato sea válido, tiene que tener el consentimiento expreso de las partes y ese consentimiento tiene que ser legítimo. Es decir, no puede estar viciado porque se obtuvo haciendo incurrir en error a la contraparte o manipulándolo bajo dolo, maliciosamente, para que manifieste su consentimiento, y menos aún bajo violencia. Entonces, esos son los llamados vicios en el consentimiento que acarrean como les digo, la invalidez del contrato por pérdida de unos elementos esenciales de validez. Luego, el objeto tiene que ser lícito y posible. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no me puedo proponer un objeto por lícito o legal que sea un imposible, porque entonces no hay contrato. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando nos referamos a las eximente de responsabilidad por incumplimiento. Y tiene que ser lícito porque obviamente si el objeto viola la ley o lo que son las buenas costumbres, el orden público, etcétera, tampoco es admisible que se pueda dar un contrato en esas condiciones,
Y por eso en estos tiempos yo recuerdo que andan por ahí pues, temas relacionados con algo que no es un contrato. No hay contrato con objeto ilícito, punto. Eso es otra cosa. ¿Okay? Cuando las partes se ponen de acuerdo para unir algo ilícito, eso es otro tema. En todo caso, además del contrato, tiene que haber una causa. Y la causa también tiene que ser lícita, pero además tiene que ser una causa real, una causa legítima, una causa que no sea falsa. Y la causa, la más fácil de explicarla, es que representa la motivación que buscas y que persigues con el contrato tú y jurídico que estás arreglando, constituyendo o extinguiendo, en fin. Entonces, esos son los elementos esenciales de validez del contrato. Y vale la pena entonces hablar, una vez que existe un contrato y que es válido, cuáles son sus efectos. Bueno, los efectos están en el 1159 y 1160 del Código Civil. Lo primero que debemos recordar es que el contrato crea ese vínculo al que nos referimos entre los contratantes. Es decir, el contrato vincula a quienes hayan manifestado su consentimiento y estén integrados en ese vínculo jurídico. Pero es posible que el vínculo jurídico contenga beneficios o situaciones que afecten a terceros sin que estos sean parte del contrato. Es lo que se llama las estipulaciones a favor de terceros. En consecuencia, pues, independientemente de eso, esos favorecidos siguen siendo terceros y no son partes del contrato. Las partes en el contrato son quienes se comprometieron a través de su manifestación de voluntad y de su consentimiento a dar las contraprestaciones o hacer las contraprestaciones que están previstas allí. Sobra decir que el contrato es la primera fuente de obligaciones y las obligaciones pueden ser de hacer, pueden ser de dar o de entregar, pueden ser de no hacer, es decir, pueden ser en negativo. En consecuencia, cada prestación de cada contrato tendrán sus propias características y evidentemente pueden haber contratos con multiplicidad de contraprestaciones o de obligaciones recíprocas de distinta naturaleza. Ahora, el gran efecto, y esto es una frase que está prevista expresamente en la ley, pero que todos la entendemos como tal, y es que el contrato es ley entre las partes. Es decir, es absolutamente vinculante y las partes están obligadas a cumplir efectivamente con lo que ellas han asumido como obligaciones en ese contrato, escrito o no. Pero, ¿qué significa que es ley entre las partes en términos del cumplimiento? Bueno, que tienen que cumplirse esas obligaciones que están ahí expresamente previstas, pero no solo esas obligaciones, sino todas las consecuencias que de ello derive. Es decir, las consecuencias tienen, por supuesto, que ser respetadas y cumplidas por las partes contratantes. ¿Y cómo? Bueno, bajo el principio general de buena fe. Además, el Código Civil se refiere a la figura del hombre prudente, que es el buen padre de familia, y que debe poner toda la diligencia posible en el cumplimiento del contrato, pero además la buena fe. Y este concepto de buena fe es muy importante a los fines de la presentación que estamos haciendo, porque la buena fe, en general, podemos decir que no está expresamente definida en ninguna parte. Y es una ética, incluso axiológica, dentro de lo que es el entendimiento del contrato. Hay muchas definiciones. A mí me gusta mucho la definición de una persona a quien le tengo aprecio, que fue socia mía, Gonzalo Rodríguez Mato, que cita a un autor italiano de apellido Betti, que dice que la buena fe está asociada a la lealtad y a la probidad en relación a lo que espera la otra parte o las otras partes que tú hagas dentro del contrato. Es decir, la buena fe tiene que estar vinculada al buen proceder para que el contrato se cumpla. Y cuando hablamos de que se cumpla es que se alcance su objeto. Entonces, cualquier cosa que tú hagas para tratar de burlar al otro, de que el contrato no se ve como se esperaba, o sacar algún provecho excesivo que no era lo que se esperaba, o
trasladar al otro un riesgo que no sea razonable, bueno, al final eso sigue en la línea de la mala fe, es decir, de la deslealtad y sobre todo bueno, de la falta de probidad como parte contratante. Y les quiero decir algo, desde la experiencia que he tenido como árbitro, que generalmente pues ha sido acompañada de otros músicos árbitros que están en Caracas. Miren, unas cosas que primero están actuando de buena fe en el arbitraje y en el cumplimiento del contrato que han asumido con la parte en que se encuentran en conflicto por cualquier circunstancia. Entonces, este principio de la buena fe es fundamental. Y mientras peores son las circunstancias que rodean el caso, más exigente el deber de buena fe. Con esto lo que les digo, y a esto vamos a volver más adelante, bueno, por Dios, es que en las circunstancias actuales se requiere más que nunca actuar de buena fe y no estar poniendo zancadillas en un campo minado que en este momento el mundo entero bajo las circunstancias que estamos viviendo. De modo que eso es lo que podemos hablar de los efectos principales del contrato. Entonces, si uno de esos efectos principales del contrato es cumplir el contrato, bueno, ¿qué ocurre si el contrato se incumple? Que, por cierto, el incumplimiento del contrato puede ser total, pero también puede ser parcial. Pero además, aunque no lo puse expresamente, lo que ha podido ocurrir es un retardo en el cumplimiento del contrato. Pero todas estas son manifestaciones de que el contrato no se ha cumplido tal como se esperaba. Haya sido por causas realmente imputables a las partes o extrañas a ellas, como vamos a hablar más adelante. Pero lo que sí es cierto es que generalmente cuando hay una situación de incumplimiento, y digo generalmente porque eso no quiere decir que sea siempre, hay una situación de conflicto. ¿Por qué? Por intereses. También colocaron de confrontación, de enfrentamiento, porque siempre hay daños. Unos que tendrán que ser resarcidos por una parte, o bien los sufridos por el afectado, que probablemente a lo mejor no pueda reclamar esos daños o no va a reclamar. Entonces, precisamente que los propios contratos establezcan remedios ante las situaciones de retardo en el cumplimiento, de incumplimiento parcial o incluso de cumplimiento total. Luis. Caramba. Déjame cambiar de línea. A ver, por internet. Sí, el doctor Juan Manuel va Déjame completar. a ver si cambia de línea para ver si se escucha mejor, ya que hay personas que ya nos están diciendo que se escucha intercortado. Sí, en este momento para los que están entrando, estamos comenzando, estamos esperando ver si el doctor Rafali puede cambiar de línea para mejorar el audio, dado que hemos tenido problemas de interconexión con el sonido del doctor Rafali. No sé qué tanto se logró captar, espero que me sigan bien, que me sigan escuchando bien, pero realmente esto ha sido absolutamente involuntario, ¿no? Bueno, lo cierto es que estábamos hablando del contrato, hablamos de cómo debería entenderse el contrato, las características esenciales del contrato, sus efectos,
sus requisitos de validez, y todo esto de que pasa a ser un cumplimiento total, un cumplimiento parcial, o simple y llanamente un retardo. Generalmente decía que hay una porque no es la ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Juan, te escuchábamos inclusive peor que antes. Vamos a ver si logramos restaurar entonces la conexión. Sí, yo ahora estoy oyéndoles, no sé si ustedes. Ok. Sí, creo que están diciendo que sí se escucha, ¿no? Sí, vamos a ver ¿Aló? entonces, vamos a ver si podemos continuar. Ok. Bien, no, les decía entonces que dentro del incumplimiento del contrato, bueno, los propios contratos pueden establecer remedios y es natural que así sea. Yo siempre recuerdo la anécdota, como les decía, de Luis Flora, que me decía, mira, los contratos en lo que uno está de acuerdo es muy fácil. En consecuencia, pues hay contratos que establecen, bueno, en caso de incumplimiento, cómo debe resolverse la situación, cómo deben proceder las partes y cuáles son las consecuencias del incumplimiento. A veces el incumplimiento es recíproco, puede haber incumplimiento incluso puede ocurrir que el incumplimiento sea de una sola de las partes, pero la otra se puede acoger a la figura de contratos. Contratos vienen las demandas, ojo, y no solo en el sentido judicial, sino la exigencia, el requerimiento, en dos sentidos, o me cumple o el contrato termina. Esas son las dos actitudes naturales derivadas de una situación de incumplimiento. ¿Okay? Cuando hay un incumplimiento, el principio general es que hay una responsabilidad y esa responsabilidad el que interviene en el tema del incumplimiento, ¿no? No sé si me están escuchando bien. Sí, perfecto, Juan. Y ya tengo la presentación, no sé si tú la ves. Simplemente, por favor, dime en qué lámina quieres que siga. Estoy en el punto 4, entrando al tema justamente de las opciones disponibles para estos temas, ¿no? Ok, punto 4, onerosidad excesiva. Exactamente. Ok. Sí, está más adelante. Sí, ya veo que nos están reportando que el audio está mucho mejor. ¿Ya conseguiste la lámina? Sí, estoy en el punto 4 tuyo. Tiene varias láminas. No sé si estás en el punto 1 Ok, o el punto... yo no la veo, pero bueno, como ahora a partir de este momento me vas a seguir, si puedo
Si puedo entonces continuar más bien viendo no la que tú tienes compartida, sino la que yo tengo en mi pantalla, ¿ok? Ok. Sí, bueno, entonces decía que este punto 4, ya nos estamos refiriendo perdón, el punto 3, disculpen ustedes, que es la situación actual. O sea, ya sabemos, bueno, que hay una situación de incumplimiento, disculpen ustedes. Punto 2, incumplimiento contractual y sus consecuencias. Esa ya la vimos, el hecho del príncipe, la causa, el caso fortuito, la fuerza mayor. Y luego, disculpen, no es 4, es 3, las opciones disponibles en las circunstancias actuales, pero esa lámina está anticipada. Vamos a la siguiente, Luis, donde dice el entorno actual y el manejo de conflictos. ¿Ya la tienes ahí? Sí, perfecto. Aquí está. El entorno actual y el manejo de conflictos. Entonces, haciendo una recapitulación de esta accidentada, digamos, charla, al final llegamos a que, bueno, hay un contrato, el contrato es válido, hay un incumplimiento y el incumplimiento puede obedecer a una eximente de responsabilidad, es decir, a hechos que no constituyen un hecho propio de quien incumple, o puede ser un incumplimiento realmente por negligencia, por dolo, por imprudencia, etcétera, que genera la responsabilidad del que incumple. Ahora, ¿qué está pasando ahora en el mundo y en Venezuela en relación con el conflicto? Bueno, ya sabemos la situación en que estamos. En Venezuela hay un estado de excepción por alarma que se decretó originalmente en el decreto 4160 del 13 de marzo, se prorrogó por una primera vez y recientemente, el 13 de mayo, se dicta un nuevo decreto de estado de excepción por el estado de alarma, por alarma. Como ustedes saben, el estado de excepción lo que hace es que habilita una serie de facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo para hacer frente a la alarma, como ocurre en el caso de emergencia económica para hacer frente a la situación de emergencia económica. Lo que pasa es que por ser excepciones, todos los estados de excepción, que se rigen por una ley especial, que es la Ley Orgánica de Estados de Excepción, bueno, terminan reduciéndose a una temporalidad relativamente corta, porque es que si no, no fueran excepción. En el caso del estado de emergencia económica es de 60 días prorrogables por 60 más. En el caso del estado de alarma, de 30 días por 30 días adicionales. ¿Y qué es lo que ha venido haciendo el Ejecutivo? Bueno, en el caso del estado de excepción por emergencia económica, se agotaron las prórrogas y luego lo ha reeditado. Es decir, ha dictado nuevos decretos con el mismo contenido, con lo cual, pues simple y llanamente se ha salido de los límites temporales que prevé la Constitución para ese estado de excepción. Así nos han llevado desde 2016 hasta el 2020. Entonces, ya eso no es una excepción. Lo que está ahí es una situación estructural. Mi preocupación es que con este estado de alarma está pasando lo mismo, que se ha dictado un nuevo decreto el 13 de mayo, que ya se sale de los cánones de las prórrogas o límites temporales previstos en la Constitución, y que además le da unas amplísimas facultades al Ejecutivo porque no hay una delimitación de áreas ni de medidas que el Ejecutivo debería someter a aprobación del Poder Legislativo Nacional para poderlas cumplir. Pero más allá de eso, bueno, ahí está el decreto, tanto el 4160 como evidentemente el más reciente que se dictó el día 13 de mayo y nos mantiene en estado de excepción por alarma. ¿Qué ocurre? Que para enfrentar la alarma, el Ejecutivo dicta medidas. Y esas medidas tienen efectos directos sobre las relaciones contractuales en algunos casos, porque son el objeto de la medida en sí misma. Por ejemplo, la suspensión de actividades específicas. Como ustedes saben, está en este momento prohibida la realización de espectáculos públicos, de eventos, de concentraciones. Los restaurantes, por ejemplo, no están habilitados para abrir, sino para hacer entregas. Funcionan bajo la modalidad delivery. Hay restricciones en los horarios, incluso de circulación.
recuerdo que no hace mucho se instrumentó hasta por la edad de las personas. Hay países que lo han hecho por el sexo, pero no con la intención de discriminar en ese sentido, sino de tener mejor control. Y simplemente, pues, hay medidas todavía más específicas, como es el caso de la suspensión de los pagos de los cánones de arrendamiento hasta el mes de septiembre, que está previsto en un decreto especial. Entonces, todos estos contenidos de esas medidas concretas y específicas representan lo que decíamos antes, un hecho del príncipe, es decir, es una causa extraña no imputable por un hecho del gobierno, un hecho del Estado, un hecho de autoridad que impide que las partes puedan darle cumplimiento al contrato. Pero de esas medidas y de la situación actual también derivan efectos indirectos. Por ejemplo, se altera el equilibrio económico de la sociedad en general y de manera imprevista. Es decir, hay algo sobrevenido que conforma esta causa extraña no imputable y que en definitiva representa una fuerza mayor o un hecho que no es posible haberlo previsto con anterioridad al contrato de manera razonable y que por lo tanto está impregnado de imprevisión y afecta el desenvolvimiento del contrato o la posibilidad de cumplirlo. Fíjense ustedes que este tema de la previsibilidad o no del hecho que causa el incumplimiento está vinculado a el origen de la contratación. Y si yo le digo a ustedes que hace 15 años en los contratos no era previsible en Venezuela, o hace 20 años, una inflación exacerbada o restricciones en el tipo de cambio, eso era razonable pensarlo. Y ahí podía venir un hecho del príncipe al controlarse el tipo de cambio o al generarse pues incluso un proceso inflacionario, ocurría una causa no extraña no imputable que podía afectar el contrato. Pero hoy en día, después de todo este tiempo, el que en su contrato no prevea razonablemente que pueda haber alta inflación o que pueda haber un hecho relacionado con la disponibilidad de divisas, solo por poner un ejemplo, bueno, simplemente no está actuando con diligencia, porque hoy es razonable prever que eso puede ocurrir. Pues fíjense, de ahora en adelante, y esta es una de las consecuencias que está trayendo el coronavirus, yo creo que la humanidad se va a dar cuenta que en sus relaciones contractuales, así como en los contratos de seguro se habla de cataclismo, motines, sublevaciones, guerras, etc. Bueno, en los contratos va a haber que referirse a la posibilidad de medidas gubernamentales que impidan la libre circulación a causa de pandemias o de endemias. Es decir, ya esto no es algo imprevisible, sino que de ahora en adelante, por la experiencia misma que estamos teniendo, debe ser incluido en los contratos. Y por cierto, los contratos no son pétreos, los contratos pueden ser modificados, complementados, se pueden hacer adendums o adendas que prevean este tipo de situaciones a futuro. Por eso, como vamos a ver más adelante, la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, acaba de actualizar las cláusulas relacionadas con la fuerza mayor para las situaciones de incumplimientos contractuales a raíz de lo que ha ocurrido, y lo ha hecho en dos formatos, uno extendido y uno abreviado. Entonces, ¿qué supone esta situación, esta circunstancia? Bueno, supone que en el entorno actual tenemos que cambiar nuestra visión en el manejo del conflicto. Si el contrato no preveía la solución, tenemos ahora que generarla. Es decir, hay que tratar de evitar el conflicto ahora más que nunca. Y creo que lo más importante, dada la afectación generalizada en el país y en el mundo entero, en términos de, digamos,
los efectos que esto ha traído en la economía, es tender a la razonable protección o preservación del contrato. Ese es el primer cambio de paradigma. Los incumplimientos derivados de lo que estamos viviendo no deben ser un estímulo para terminar contratos, sino un estímulo para revivirlo, para mantenerlo. Y eso es una de las premisas fundamentales que yo les quería dejar hoy como inquietud. Y les voy a hacer una anécdota que comentaba hace unos días con un buen amigo y que mucho ha influido en mi formación profesional, Eloy Anzola, y me comentaba que el origen de la causa extraña no imputable surgió cuando la compañía de gas de Burdeos, a raíz de la posguerra, los precios se fueron al cielo y le dijo al gobierno, mira, yo no te puedo cumplir el contrato que tengo contigo para iluminar las calles de la ciudad porque no tengo manera de, con los costos del gas, proveerte el servicio. Y la posición de la ciudad fue no decirle, déjanos oscuras. No, vamos a ver cómo resolvemos. Vamos a aumentar la contraprestación, vamos a buscar financiamiento, buscar maneras alternativas, es decir, buscar la forma en que el contrato cumpla su objeto. O sea, para mí el nuevo paradigma es que los incumplimientos contractuales tienen que tratar de resolverse por vía de la preservación del contrato y el alcanzar su objetivo, y no por vía de un conflicto destructivo. Porque, al fin de cuentas, una de las situaciones que se está presentando aquí es que esa buena fe de la que hablábamos al principio también impregna la exigencia del derecho. O sea, la buena fe supone no solo una buena fe en el cumplimiento de las obligaciones, sino que tú seas leal hacia el contrato cuando exiges tus propios derechos, porque recordemos que el abuso de derecho también es una figura prevista legalmente. Entonces, debes tener una lealtad y una probidad y una razonabilidad en exigir tus derechos con miras a preservar el objeto del contrato. Y hoy en día yo incluso llevo esto al terreno de la ética y hasta del concepto de responsabilidad social que tú te referías al principio de esta conversación, Luis Vicente. Bueno, es un elemento de ética y responsabilidad social de las empresas hoy en día, tratar de preservar razonablemente sus relaciones contractuales para que la economía no se termine de trancar. La estrategia ahora no es ser más vivo que el otro, tener una conducta especialmente agresiva ante el incumplimiento, tratar incluso de sacar un provecho a través de penalidades o sanciones contractuales. No, en este momento y bajo estas circunstancias, la empresa tiene que ver qué es lo que más le conviene, y lo que más le conviene no es ni siquiera su interés particular en términos económicos, sino también entender que la dinámica de su entorno va a ser muy importante. ¿Qué te interesa más a ti? ¿Perder un buen cliente porque no te pudo pagar en la circunstancia actual? ¿O perder un proveedor porque está paralizado y no cumplió con mandarte una entrega de materias primas? ¿O preservarlos? A esperar que estas cosas o estos momentos tan difíciles pasen y tú puedas reactivarte. Yo creo que es lo segundo. Y ese es el llamado al cambio de visión. Y además entender que hoy en día estamos ante una mayor inconveniencia de las situaciones de conflicto y de pleito, por los costos que ella implica, por supuesto por las dificultades para llevar adelante un conflicto contencioso. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que en la actualidad tienes que determinar cuál es la mejor opción que tienes a tu disposición para preservar el contrato y evitar, en la medida de lo posible, que el objeto de ese contrato al final no se alcance y que pierdas incluso la relación con tu contraparte. ¿Ok? ¿Me estás escuchando, Luis Eloy? ¿Se oye bien? ¿Aló? ¿Aló? Sí, perfecto, Juan Manuel, se oye perfecto. Ok. Temí que estaba solo. Sí, no, estamos bien. Bien. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas opciones disponibles? O algunas de las cuales, porque creo haber mencionado antes que
bueno, que cada contrato es un mundo. Cada contrato tiene su realidad intrínseca. E incluso el propio contrato en distintos momentos de la relación contractual puede implicar un cambio, ¿no? Una modificación de la visión de las partes respecto al contrato, y por eso es que se dan, como les decía, las modificaciones contractuales de contratos en curso, las adendas, es decir, porque es dinámico, el contrato es dinámico, el contrato tiene que ver con las relaciones económicas dentro de un mundo de sociedades mercantiles, como también en el caso de las personas naturales. Entonces, la primera opción es lo que se llama la aplicación de la revisión contractual por onerosidad excesiva. Eso que se llama la teoría de la imprevisión y que genera el desequilibrio económico del contrato, que en los sistemas anglosajones se llama el hardship, las cláusulas de hardship. Esta onerosidad excesiva del contrato es la que supone un deber de lealtad, de buena fe de ambas partes, para ver cómo se hace para renegociar y rescatar el equilibrio del contrato. En consecuencia, si producto de todo lo que estamos viviendo, una de las partes se ve en una situación en la que cumplir el contrato representa una carga excesiva, una onerosidad excesiva para ella, el contrato debe renegociarse. Ojo, y esto tiene una contrapartida. Hablo de onerosidad excesiva no solo desde el punto de vista de, digamos, de lo que puede dejar de percibir, porque recordemos que el lucro cesante y el daño emergente son parte de esa responsabilidad contractual cuando hay incumplimiento del contrato. Pero yo me refiero que la onerosidad excesiva no tiene que ver solo con que para una de las partes el contrato se haga muy costoso de cumplir, sino que también para la expectativa del acreedor del contrato, el contrato o la prestación contractual se puede reducir a niveles mínimos, con lo cual también pierde sentido. Entonces la onerosidad es de ambas partes. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio mínimo razonable entre las prestaciones de una parte y otra parte según lo que era el objeto del contrato. Ojo, esta cláusula de onerosidad excesiva, fundada en la teoría de imprevisión, no supone la imposibilidad de cumplimiento. Cuando hay imposibilidad de incumplimiento, entonces estamos en causas extrañas no imputables o en situaciones, digamos, específicas que hacen que el objeto del contrato no se pueda materialmente alcanzar. Aquí estamos hablando de circunstancias en las cuales la prestación se da, pero es excesivamente onerosa para una u otra parte. Pero esta figura está amplísimamente recogida por nuestra doctrina. Hay trabajos muy destacados, al principio incluso grandes cabezas jurídicas en materia del contrato, que han sido verdaderos pilares dentro de lo que es el estudio del derecho civil en Venezuela, como el doctor Melich, veían en tiempos pasados esto como un riesgo de que los jueces se pudieran meter a evaluar si el contrato era más oneroso o menos oneroso y todo lo demás. Pero eso se ha ido abandonando con el tiempo y más bien estas cláusulas cada día cobran mayor peso. Hay un magnífico, uno de los libros que publicó la Academia del doctor James Otis Rodner que se refiere a estos temas. Y al final, pues, esto a tal punto ha llegado a ser una necesidad que en muchos instrumentos internacionales se trata este tema de la onerosidad excesiva de manera muy similar. De esta forma tenemos, por ejemplo, los llamados principios UNIDROIT, que como ustedes saben, son los principios redactados por una comisión específica de la ONU que se publicaron por primera vez en el año 85 y que tienen por objeto, digamos, crear unas normas comunes, o mejor dicho, unos principios comunes en relación con el desenvolvimiento de los contratos comerciales, de los contratos internacionales, pero que no son vinculantes directamente, sino cuando las partes los asumen.
sea porque lo digan expresamente, nos acogemos a los principios UNIDROIT, o sea porque recogen el contenido del principio y lo meten dentro del contrato. Recordemos, y esas iniciales que ven ustedes ahí, LDIP, es la Ley de Derecho Internacional Privado. Esta ley, creo que es en sus artículos 29 y 30, señalan que las partes son libres en la escogencia de las normas aplicables al contrato, y cuando no lo hacen, incluso se refieren a principios y a regulaciones dictadas por organismos internacionales. Y eso es precisamente lo que se corresponde con la naturaleza de los principios unidos. Pues bien, el artículo 6.2.1 perfectamente regula de los principios unidos, regula las llamadas cláusulas de hardship, de onerosidad excesiva. Lo mismo, como les dije hace un rato, las cláusulas que la Cámara de Comercio Internacional propone para ser incluidas en los contratos. Esas cláusulas acaban de ser revisadas específicamente para la situación del COVID-19 hace pocas semanas, y como les digo, propone fórmulas para la regulación de la fuerza mayor en términos más abreviados, más concretos, o en términos extensivos, ¿ok? Pero también se refiere a este tema de la revisión contractual y la onerosidad excesiva. Y luego hay un instrumento que son los principios latinoamericanos de los contratos comerciales, que esto no llegó a ser, o no llegó a cristalizar de una manera formal. Creo que hubo algunos países que se habían plegado a estos principios, incluso estaba Venezuela entre ellos, pero nunca se formalizó como un acuerdo, como un tratado o como unos principios recogidos en un organismo, por un organismo internacional. Sin embargo, aquí trabajaron durante 7 años un grupo de extraordinarios juristas de todos los países de América Latina y generaron estos principios que son una especie de paralelismo o de reflejo de lo que son los principios unidos. En la cláusula 84 de esos principios también está previsto el tema de la onerosidad excesiva o el hardship o la teoría de imprevisión, que impone el deber de lealtad de renegociar el contrato. Entonces, vamos a ver qué condiciones, de acuerdo a estos instrumentos, supone esta necesidad de renegociar. Fíjense ustedes que además, curiosamente, el tema de la renegociación en el ámbito del decreto de estado de alarma actual es impuesto como obligación en una de las medidas que dicta el gobierno en materia de contratos de arrendamiento. Cuando dicen los contratos se suspenden hasta el mes de septiembre y las partes deberán renegociar qué es lo que van a hacer con los contratos que no se han pagado. Es decir, está imponiendo a las partes el deber de ver cómo refinancian eso, lo extienden el tiempo, hacen una cuota extra, hacen rebaja o hacen algún tipo de complemento compensatorio. Es decir, deja a las partes la resolución del tema. Pero ¿cuándo opera esta opción del hardship, de la imprevisibilidad y la onerosidad excesiva? Bueno, lo primero, opera cuando hay una alteración del equilibrio económico del contrato. Si no hay una situación de desequilibrio, digamos, evidente y claro del contrato, pues esto no aplica. Además, tiene que ocurrir a causa de eventos posteriores de la contratación, es decir, hechos que al momento de contratar no existían, pero no solo que no existían, sino que precisamente son hechos que no eran razonablemente previsibles al contratar. Tienen que ser posteriores e imprevisibles. Pero además tienen que estar fuera del control de las partes, es decir, las partes no pueden hacer nada para evitar, este es el tema de la inevitabilidad de los hechos. Las partes no podían haber hecho nada para evitar lo que ocurrió. Precisamente eso es lo que está pasando hoy en día. Pero hay algo muy importante, que estas cláusulas de revisión del contrato por onerosidad excesiva operan normalmente cuando el propio contrato no dice que la parte
deudora de una contraprestación asume el riesgo de que ocurra una situación de desequilibrio contractual. Bueno, porque en ese caso ha sido una voluntad de la parte afectada en base a la disponibilidad sobre su derecho a la contratación, el haber dicho, bueno, no me importa cómo ni de qué manera, pero yo asumo todo riesgo derivado del futuro sin importar que me haga el contrato más oneroso. Obviamente, cuando ocurre una situación de onerosidad excesiva, pues los principios UNIDROIT, pero es que además la razón lo que manda es a que notifiques de inmediato a la otra parte, le expliques la situación de la onerosidad excesiva, y aunque eso no suspende de inmediato los efectos del contrato, supone ya una, digamos, una manifestación inequívoca del deseo de renegociación expresado por una parte. Pues, ¿cuáles serían los efectos después de esa negociación? Que si la parte no afectada, es decir, la parte notificada, acepta la existencia de la onerosidad excesiva, bueno, esa suspensión, que en principio no es automática, esa suspensión de las prestaciones puede ocurrir y la parte puede decir, mira, yo convengo en que dado la onerosidad que significa para ti el contrato, no sigas cumpliéndolo hasta que renegociemos sus términos. Pero además es muy frecuente que cuando eso ocurre, la suspensión es recíproca. Es decir, se aplica la misma raíz del principio del non adimpleti contractus, es decir, yo no cumplo mientras que tú tampoco cumplas porque es muy oneroso para ti. ¿Cuál es el problema? Es que si no hay acuerdo en que hay que revisar el contrato, si no se asume de buena fe que el contrato es demasiado oneroso para su contraparte, y volvemos al tema de los nuevos paradigmas en la solución del conflicto, bueno, vas a tener que ir a un tercero que te resuelva la situación. Entonces, jurisdiccionalmente, sea en la jurisdicción ordinaria o sea a través de los mecanismos de resolución de conflictos, incluyendo el arbitraje, pues el juez o el árbitro dirán, miren, aquí hay una situación de onerosidad que implica la terminación definitiva del contrato porque no hay manera de renegociarlo, o yo dicto las siguientes medidas para el restablecimiento del equilibrio contractual. Y ahí era donde, como les digo, muchos doctrinarios de enorme peso en Venezuela, en los años 60 y 70, veían que esto era inconveniente porque implica que el juez no solo puede interpretar el contrato, sino además a establecer estos mecanismos correctivos. Cosa que hoy, como estamos viendo, está previsto hasta en estos principios internacionales. Bueno, pasamos a la otra, Luis, por favor. Otra opción que también está incluido en que incluyen los principios UNIDROIT y que está reconocida por la doctrina y en la práctica contractual actual, es el denominado periodo de subsanación. Es decir, cada vez más son los contratos que regulan qué ocurre si hay un incumplimiento subsanable. Si el incumplimiento puede ser incluso parcial o temporal con mayor razón. Pues bien, los principios UNIDROIT en el artículo 7.1.4 establecen los parámetros en que se debe recoger en los contratos o que se podría asumir entre las partes en cualquier momento un periodo de subsanación. Básicamente, ello implica que las partes se pongan de acuerdo en cuanto al contenido de la subsanación, es decir, en cuanto a la forma y a los términos para subsanar el incumplimiento. ¿Por qué? Bueno, porque, como ahí lo señalo, ese subsanamiento tiene que ser, o esa subsanación tiene que ser suficiente e idónea. Pero además tiene que empezar de inmediato. Es decir, tiene que ser oportuna, suficiente e idónea, porque si no, ya ese periodo de subsanación deja de tener sentido. Pues bien, si ese periodo de subsanación es acordado por las partes
o estaba previsto en el contrato desde el primer momento, pues habrá que cumplirlo. Mas, sin embargo, en caso de incumplimiento, entonces ya lo que se incumple no es solamente el periodo de subsanación, sino obviamente el contrato en sí mismo y procedería su resolución. La tercera forma es el llamado periodo suplementario de cumplimiento, que también está recogido en los principios UNIDROIT en el 7.1.3, pero que no es, digamos, una necesidad que se impone como deber a las dos partes. El periodo suplementario de cumplimiento es prácticamente una extensión de plazos que es facultativa de la parte afectada. O sea, la parte afectada puede dar más tiempo para que se cumpla el contrato, independientemente de que no se establezcan términos para subsanarlo o para cumplir, si no ha habido, porque además puede que no haya habido incumplimiento hasta ese momento. Entonces las partes se van a poner de acuerdo en extender el plazo para que el contrato sea cumplido, pero es una facultad del afectado. Si el afectado acepta esa extensión, bueno, ya es vinculante para las dos partes. Y durante ese plazo, lo normal es que de nuevo haya una suspensión de prestaciones pues, el afectado puede imponer durante el tiempo que no se cumpla el contrato bajo la misma raíz del contrato no cumplido, el principio del no adimplete contrato. Si llega el plazo suplementario de cumplimiento y el contrato se incumple, pues evidentemente ya estaríamos en un tema de resolución del contrato. ¿Se ha oído bien hasta ahora? ¿Se ha escuchado bien, Luis Eloy? ¿Aló? Sí, perfecto, Juan Manuel, se está escuchando Okay. bien. Entonces pasamos. Pasamos a la otra lámina de la presentación, Luis, por favor. Sí, la que dice condiciones y consecuencias. Sí, pero no la veo. Ah, sí, ahí estoy. Ah, ok. El cuarto, digamos, la cuarta opción disponible no está expresamente prevista en los principios UNIDROIT, pero sí está en los llamados principios latinoamericanos en relación a los contratos, en su artículo 85, que es lo que se llama la frustración de la causa. Es decir, no es un tema de que me des más plazo para cumplir, no es un tema de que hay un desequilibrio del contrato que se pueda restablecer. No se trata de poner un periodo de subsanación, sino, mira, lo que ha ocurrido ha frustrado, ha hecho inviable e imposible la realización de la causa del contrato. Es decir, eso que yo decía al principio, la motivación del contrato desaparece. O sea, el contrato pierde sentido. Ahora, obviamente, tú eres responsable contractualmente porque tú asumiste el compromiso sobre una causa. Estamos hablando de que la causa se extingue e incluso se puede hacer ilegal sobrevenidamente si ocurren de nuevo hechos imprevisibles y que superen el nivel de riesgo que la parte estaba dispuesta a asumir en el contrato. Y aquí estamos hablando no de la preservación del contrato, como en el caso de las tres primeras, es decir, como en el caso de la onerosidad excesiva, del periodo de subsanación o de la extensión del plazo de cumplimiento, sino aquí estamos ya hablando de que el contrato no puede seguir, el contrato se resuelve, es la frustración de la causa. Y finalmente está lo que hemos venido escuchando a tambor batiente en los últimos días, que es el tema de la fuerza mayor, es decir, de lo que decíamos antes, la causa extraña no imputable, que, por cierto, dentro de la causa extraña no imputable, en la legislación venezolana,
en los artículos 1271 y 1272, se habla de la fuerza mayor propiamente dicha y del caso fortuito. Entonces, el caso fortuito es algo que, bueno, simple y llanamente se presenta introspectivamente, algo con lo que las partes no contábamos y produce o genera la imposibilidad de cumplimiento, y la fuerza mayor es más atribuible a hechos de la naturaleza, lo que se llama la mano de Dios, no el gol de Maradona, la mano de Dios, digo, hechos que escapan del control del ser humano y que se generan y que causan efectos destructivos del contrato. En este momento yo diría que estamos viendo una concurrencia, porque hay una situación de fuerza mayor, digamos, porque nadie podía resolver, como no se ha resuelto hasta ahora, el problema del COVID-19, pero eso ha generado de manera fortuita e introspectiva una serie de medidas y de situaciones específicas e incluso hechos materiales que, bueno, que no estaban en el radar de los contratantes al momento de fraguar su consentimiento recíproco. Este tema del caso fortuito y la fuerza mayor como expresiones de las causas extrañas no imputables a las partes que pueden generar un eximente de responsabilidad contractual están recogidas también en una sentencia reciente de la Sala Político-Administrativa del 22 de junio del 17. Ahí tienen el número, la 00388. El que tenga interés en ver claramente las diferencias que a nivel de nuestra jurisprudencia se han determinado sobre uno y otro caso de causa extraña no imputable, los invito a que la puedan leer. También está contenida la fuerza mayor, evidentemente, en los principios UNIDROIT, en la disposición 7.1.7, y está en los principios latinoamericanos de regulación de los contratos comerciales en su artículo 90. Ahora, vamos a pasar la próxima lámina, Luis, por favor. ¿Sí me oyen? Sí, punto 5. Sí, lo que pasa es que todavía no lo veo. Estamos en el punto 5. Abajo dice condiciones, pero las condiciones están en la siguiente. No sé si la siguiente es la que está puesta. Condiciones y consecuencias. Sí, ya la tienes allí. Tengo una, pero opciones disponibles en las circunstancias actuales, habla de No, condiciones. ya apareció. Condiciones, estamos hablando, continuamos en la fuerza mayor, que es la última de las 5 opciones que hemos estado evaluando. ¿Cuándo se da la fuerza mayor? De acuerdo a nuestro código, de acuerdo a los principios UNIDROIT, de acuerdo a los principios latinoamericanos. Bueno, primero que nada, cuando los hechos que han devenido en la causal del incumplimiento son imprevisibles antes de contratar. No había manera razonablemente de tener en cuenta que eso podía pasar. Y por eso les comentaba de manera general al principio de la exposición que ya hay cosas como, por ejemplo, la posibilidad de una cuarentena o las fluctuaciones cambiarias o la inflación excesiva que ya no van a ser extrañas a los contratantes en Venezuela y que deben ser previstas. Y para eso están estos nuevos modelos de cláusula a nivel de contratos internacionales, por ejemplo, como los que plantea la Cámara de Comercio Internacional. Pero además, tiene que ser inevitable. O sea, el hecho que genere el incumplimiento no ha podido, de alguna manera, así se hubiera incluso previsto, bueno, se ha podido evitar. Es decir, no está en manos del deudor de la prestación evitar que ese hecho ocurriera. Pero además, tiene que devenir en un incumplimiento total o parcial, temporal o definitivo del contrato. Es decir, se afecta el contenido de las prestaciones contractuales. ¿Y cuáles son las consecuencias? Primero, que si
esto imposibilita el cumplimiento del contrato en todos sus aspectos esenciales y le quita sentido, pues estamos hablando de una resolución definitiva sin responsabilidad para el deudor, porque decíamos antes, los daños de la terminación del contrato no tienen como relación causal la voluntad del acreedor. Los daños se atribuyen a ese hecho imprevisible y sobrevenido e inevitable. También, si se trata de una situación de fuerza mayor temporal, pues las partes pueden suspender recíprocamente las prestaciones por el tiempo que dure los efectos de este hecho inevitable e imprevisto. Y bueno, incluso si el contrato es un contrato complejo, no en cuanto a las partes y a las relaciones o vínculos jurídicos que de él derivan, sino sobre todo desde el punto de vista de las prestaciones, bueno, puede que el incumplimiento se ocurra o se concrete respecto de algunas prestaciones, pero otras pueden pervivir, y si el contrato no pierde sentido porque esas prestaciones no eran esenciales para las demás, bueno, pues habrá una resolución parcial o una terminación parcial del contrato en lo que a esas prestaciones se refiere. ¿Ok? Ahora, pasamos a la otra. Exacto. Magnífico. Agotamos las tres vías que tienden a preservar el contrato, es decir, extensión de plazo de cumplimiento, periodo de subsanación y la cláusula de revisión contractual por onerosidad. Bueno, no todo es coser y cantar. Yo estoy haciendo un llamado a un nuevo paradigma en la determinación estratégica de la negociación y del conflicto, del manejo del conflicto. Pero las cosas hay veces que no salen como uno quiere. Y entonces tenemos que acudir a los mecanismos alternativos de resolución. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora más que nunca es casi irracional ir a un proceso judicial en relación a estos temas, porque además la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia acaba de extender también el plazo de inactividad judicial. Es decir, se mantiene el esquema de funcionamiento mínimo para amparos y para algunas actuaciones penales, que entiendo además que en la práctica no es tan así, pero por lo menos en el papel lo es. Pero no hay manera de tener lo que establece la Constitución, su artículo 26, como tutela judicial efectiva cuando hay un conflicto de esta naturaleza. Entonces, lo natural y lo lógico es que tú vayas a estos mecanismos de alternativa de resolución de conflictos si las partes no se pudieron poner de acuerdo sobre esos medios específicos, y sobre todo si hay desencuentro respecto de los dos últimos, es decir, sobre la frustración de la causa del contrato o sobre la existencia o no de la fuerza mayor. Como saben, y de nuevo utilizado al principio de Luis Vicente el término de los MARS, los medios alternativos de resolución de conflictos, pues esos medios ahora tienen modalidades distintas. No solo la conciliación, la mediación y el arbitraje, sino ahora hay muchos mecanismos adicionales, como los Boards of Disputes, que son básicamente paneles de expertos que en contratos, sobre todo de ingeniería muy complejos, son los que terminan resolviendo si técnicamente hay un impasse, pues qué medidas se deberían tomar. O los llamados mini trails, que son utilizados entre empresas filiales o relacionadas, y se designan grupos de ejecutivos que con cierta neutralidad puedan evaluar un periodo probatorio muy corto y determinar cómo se resuelve el conflicto. O las llamadas evaluaciones neutrales. Por cierto, en materia del Board of Disputes, debo destacar el trabajo que viene haciendo el CEDCA y Ben&Cham para la creación de reglas en relación con esto. Se está avanzando en este tema y creo que se está haciendo un magnífico trabajo, así que quienes están en el área de la construcción o de obras de ingeniería tengan esto presente. Otro de los muchos nuevos elementos que se han ido identificando como mecanismos para resolver conflictos es la llamada evaluación neutral, es decir, que las partes antes de entrar en el conflicto designan, por ejemplo, a un abogado o a un experto para que les diga objetivamente cuáles serían las consecuencias directas
de las posiciones de cada uno de ellos. Y se trata más bien de evitar el conflicto que de solucionarlo. Esta, por cierto, me parece que es también una buena opción o un buen mecanismo para que en la condición actual las partes traten de acceder a soluciones preventivas ante lo que estamos viviendo, la prevención de ese conflicto o su eventual solución. Luego, bueno, está la conciliación. Ustedes saben bien en qué consiste la conciliación. El conciliador lo que busca es acercar las partes a un acuerdo, es tratar de excitar las posibilidades anteriores de renegociación del contrato con un tercero que sea conciliador. Hay otras figuras parecidas, que es la facilitación. El conciliador es más activo, el conciliador debe ser más propositivo, pero el conciliador no toma ninguna decisión, sino hace que las partes traten de llegar al acuerdo. Yo digo que esto es como la versión freudiana de la solución de conflictos. Es decir, que las partes regresen a sí mismas y traten de identificar cuál es una posición conciliada que beneficie a ambas. Y luego está la mediación, que ya sí implica un papel del mediador más activo. El mediador acá toma elementos de las posiciones de las partes y construye una solución que pueda ser aceptada por ambas. Y de hecho ha cogido tanta fuerza la mediación que en 2018 se aprobó la Convención de Singapur en relación a estos temas. Venezuela es signataria y creo que esto le va a dar fuerza al tema de la mediación. Incluso en el CEDCA está previsto ese mecanismo que algunos doctrinarios llaman MED-AP, que es mediación y arbitraje, porque para ir a arbitraje en el CEDCA debes primero ir a un proceso de mediación. Tutelado por el propio CEDCA, yo he tenido la oportunidad de hacer el papel de mediador en algunas ocasiones, y la verdad es que funciona muy bien, y en el centro hay recursos y experiencias suficientes. María Alejandra y su equipo trabajan esto magnífico para tratar de ver si antes de llegar al arbitraje se establece una fase de mediación, en la cual, por cierto, una vez que se llega a un acuerdo, las propias partes pueden decidir convertir esa propuesta del mediador, aceptada por ellas, en un laudo arbitral y adquiere la ejecutoria de un laudo arbitral, con lo cual se evita un proceso arbitral ulterior. En cuanto al arbitraje, sabemos pues que el arbitraje es parte del sistema de administración de justicia, porque así lo reconoce expresamente la Constitución. Es una manera de obtener justicia a través de la buena fe a la hora de recurrir a la resolución del conflicto y ponerla en manos de uno o más árbitros. Ahí están las listas de los árbitros en los dos centros de arbitraje más, digamos, más connotados, que son los dos que realmente llevan el peso del arbitraje en Venezuela. Bueno, ese arbitraje hoy en día es infinitamente más favorable a resolver razonablemente el conflicto que la vía judicial. Siempre lo fue, pero ahora con más razón. ¿Y por qué? Bueno, porque el arbitraje tiene las virtudes de la flexibilidad y de la celeridad. El arbitraje permite, además, que las personas que son designadas por los árbitros tengan unas credenciales y unas características en relación al conocimiento de la materia que se va a debatir, que los pone en mejor posición para decidir. E incluso, como vamos a ver ahora, el arbitraje se adapta o se puede adaptar muy bien a alguna de sus fases a la tramitación digital. Entonces, de nuevo, pues en caso de que no logremos las partes en el contrato ponernos de acuerdo para salvarlo y tengamos que caer en una situación de conflicto, pues el llamado es a recurrir a estos medios alternativos de solución distintos a la jurisdicción ordinaria que todos conocemos. Finalmente, debemos decir, en la última lámina, que estos medios alternativos pueden adquirir, como les decía antes, modalidades digitales. El apreciadísimo profesor Román Duque
acaba de publicar un trabajo bien conciso sobre el tema de la telemática jurisdiccional, que yo lo extiendo para llamarlo telemática en la tutela del conflicto. En este encierro, ¿cómo hacemos si hoy hay que empezar a resolver una situación de conflicto? Bueno, lo primero que hay que decir es que incluso la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia que está citada por el profesor Duque, creo que de 2017, admitió la validez de una entrevista sostenida por medios telemáticos. Era una conferencia entre una persona o un interrogatorio, una persona que estaba en España y se hizo a través de ese medio. El tribunal observó el contenido, lo apreció y lo dio por válido. O sea que hay antecedentes. Además hay una serie de disposiciones que tienen que ver con el infogobierno, con la ley de firmas electrónicas, que son disposiciones que tienden a encauzar pues todo lo que es el entorno de la solución del conflicto hacia estos mecanismos telemáticos o digitales. Fíjense ustedes que actualmente en el arbitraje es permisible la realización de una serie de actuaciones. Son muchas las ocasiones y he tenido la oportunidad de participar en ellas, tanto como árbitro como abogado de parte, en las cuales, bueno, se realizan audiencias de evacuación de testigos, de entrevistas con las partes, de interrogatorios expertos, bueno, pues por vía no presencial. Yo tuve uno no hace nada donde precisamente testigos expertos, no uno, eran 3 que estaban ubicados en España, en Madrid, y cada uno de ellos se conectó, los 3 árbitros acá, y le hacían preguntas sobre su informe experto, y ellos respondían. Fíjense además que es habitual las notificaciones y el envío de documentos que constituyen el archivo del expediente arbitral por vía de correos electrónicos a través de los formatos PDF o incluso en Word para facilitar luego la edición en el momento de hacer el laudo o los escritos. Y bueno, esto ocurre hoy en día. Incluso el reglamento del SEDCA es el que creo que está más avanzado en ese sentido y entiendo que el de la Cámara de Comercio de Caracas tiene que o está tratando de seguir los mismos pasos. Yo creo que la circunstancia actual invita a imprimir celeridad y amplitud a la sustanciación telemática del arbitraje. Afortunadamente, en el arbitraje, por regirse por la buena fe, las figuras del acta de emisión o el acta de términos de referencia, como se llama en cada uno de los 2 centros, permite que las partes establezcan sus reglas en relación a la tramitación procesal y puedan establecer, como les digo, el uso de tecnologías de la información para evacuar testigos, para presentar escritos y para tener audiencias con los árbitros. Pero, insisto, todo esto que estamos viviendo hace todavía más imperiosa esta necesidad y creo que nos va a poner en definitiva muy a tono con lo que en el futuro va a representar este tipo de solución de conflictos. Yo recuerdo ya hace varios años que tuve la oportunidad de intervenir en un arbitraje sobre nombres de dominio, pues una persona que registró no sé cuántos dominios que era de una empresa reputada y bueno, ese mecanismo no, ese no soy yo, por cierto. Hay como una llamada. Resulta que en ese arbitraje sobre nombres de dominio, la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, pues resolvió la causa a través del envío de pruebas, se designó el panel arbitral, revisaron la situación y en cosa creo que no más de 1 mes y medio o 2 meses, salió una decisión y le tumbaron el dominio a quien estaba apropiándoselo indebidamente. Entonces, esa celeridad, esa efectividad del mecanismo de la solución de conflictos va a ser parte de los signos del tiempo y se va a acelerar a raíz de todo lo que hemos vivido. Obviamente, estos mecanismos de
digitales o telemáticos para resolver las controversias se pueden aplicar incluso de una manera más amplia y flexible en los MARS, en los medios alternativos de resolución de conflictos, no regulados o no tutelados, como los que les acabo de mencionar. Es decir, nada obsta que las partes se pongan de acuerdo en nombrar un conciliador y que se comuniquen así, como lo estamos haciendo nosotros hoy, que se revisen documentos, que se compartan pruebas o el contenido instrumental, como lo está haciendo con la presentación Luis Vicente, y que simplemente se dé la actividad de conciliación o de mediación, o el dictamen de expertos en un proceso de evaluación anticipada, bueno, para tratar de evitar el conflicto. Entonces, creo que hacia allá vamos. Y esta es la otra, digamos, premisa importante que quería dejarles el día de hoy, la premisa del cambio de paradigma en la negociación y en el manejo del conflicto, el cambio de paradigma en lo que significa la preservación del contrato y el uso de los mecanismos alternativos de resolución de conflicto como vía muy deseable. Todas estas figuras que vimos en los principios internacionales que regulan las materias contractuales, además de la ley venezolana, y este último tema de pues, el uso de las tecnologías de la informática, de la telemática, en la tutela del conflicto en los tiempos y en las condiciones en que estamos viviendo actualmente. Bueno, solo lo que les quería compartir. Caramba, lamento muchísimo y les agradezco su paciencia por los problemas de conectividad que tuvimos al principio, pero creo que gracias a Dios al final, pues, con esta idea de que no se compartiera la presentación, sino que directamente la administrara Luis Vicente, pues hemos salido bien librados y creo que todos escucharon las partes sustanciales de lo que quería decir. No sé si Luis Vicente, si es así o si hay algún tipo de reglamentación ahora para las intervenciones de quienes están en línea todavía. Sí, Juan, si quieres poner tu video para tener esta interacción aquí voy a eso. Con las personas. Por alguna razón, la presentación, a pesar de que la tenía yo, parece ser que no pasó de la primera lámina. Pero de alguna manera entiendo por los comentarios que me llegaron que la gente siguió tu charla muy didáctica y muy explicativa, así que, bueno, en todo caso, a pesar de las dificultades, como que el mensaje interesante de lo que tú has querido transmitir hoy se llegó, ¿no? Entonces, bueno, agradecido de verdad con esto, a pesar de, como tú dices, los problemas técnicos y como aquí en los chats nos dicen, bueno, la nueva normalidad con la cual no podemos adaptarnos, ¿no? Sí. Así había bueno, yo por cierto, perdón Luis Vicente, yo pongo a la orden la presentación, el que la quiera, que se comunique conmigo a través de ustedes o a mi correo electrónico y con mucho gusto, pues yo se las hago llegar. Perfecto, perfecto. Mira, Juan, hay una serie de, primero, felicitaciones y agradecimientos, personas que fueron alumnos tuyos, personas que fue profesor tuyo, así que de verdad que bien interesante esta mezcla de personas aquí, ¿no? Fíjate, te voy a ir haciendo algunos de los comentarios que estamos viendo, voy a tratar de resumir algunos que son quizás parecidos. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que, déjame buscarlo, una pregunta, el carácter exclusivo y excluyente de la cláusula de arbitraje, y dice artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial, el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Si tienes algún comentario sobre cómo entra esto dentro del marco de la exposición tuya. Sí, fíjate, ahí yo creo que lo que importa es señalar que el compromiso arbitral, o sea, la disposición de buena fe en la solución del conflicto a través del arbitraje, es el resultado de aplicar una cláusula compromisoria, que normalmente está incluida ab inicio, desde el primer momento en los contratos, pero que puede ser luego asumida de manera autónoma e independiente. Yo los remito a los modelos que se vienen usando y que se vienen actualizando, incluso con el apoyo del comité de arbitraje y que el CEDCA los tiene allí a disposición, y quien no tenga una cláusula arbitral pueda adoptar ese compromiso, esa cláusula compromisoria, incluso para contratos suscritos en el pasado y más en el contexto actual. Lo importante es la voluntad de las partes en querer someterse de buena fe a una decisión, en donde, por cierto,
Debemos entender que la decisión de los árbitros es revisable solo cuando hay violaciones que causan su nulidad por violar elementos de control constitucional como el derecho a la defensa, el debido proceso, pero que no admite cuestionar el juzgamiento de fondo, porque entendemos que los árbitros que buscamos son calificados. Y bueno, a todos nos encanta ir a la jurisdicción arbitral hasta que llegue el laudo, porque siempre hay alguien que puede perder y lamentablemente no nos gusta que no nos den la razón. Pero yo sí recomiendo enormemente a quienes no tengan compromisos arbitrales, que más aún en la situación actual, asuman una cláusula compromisoria sobrevenida y se sometan a ella de buena fe. Una consulta que te hacen por aquí, ¿qué sugerencia podrías dar con conflictos en materia mercantil con el Ejecutivo Nacional? Bueno, miren, acuérdense que el arbitraje y todos estos mecanismos de solución de conflictos contractuales en el ámbito de la charla de hoy lo hemos visto desde el punto de vista del derecho privado. Es decir, todas estas posibilidades que hemos visto no operan en materias sobre las cuales no haya disponibilidad de los derechos contractuales y, entre otras cosas, eso ocurre cuando se trata de contratos administrativos o contratos donde la administración pública interviene y que son contratos en los cuales además, odiosamente para mí, la administración suele tener unos privilegios que realmente a veces, que como nos enseñan en la universidad, son exorbitantes. Yo lo que recomiendo en todo caso es seguir la misma raíz de la razonabilidad. O sea, por más de que la contraparte contractual sea una persona de derecho público, la posibilidad de regresar a ella y de establecer con ella mecanismos de revisión contractual es perfectamente posible, incluso en aquellos contratos que son el producto de una licitación pública. Obviamente, se tienen que apoyar muy claramente en circunstancias sobrevenidas que justifican la revisión del contenido económico del contrato, porque si no, bueno, pues obviamente sería muy fácil los mecanismos de licitación y de selección en materia de pliego. Bueno, hay quienes sostienen que aquí el tema de la licitación pues ha quedado absolutamente en el pasado y todo se otorga a dedo sobre la base de alianzas estratégicas o digamos, materias o contratos cuyo objeto es esencial o muy importante, en fin. Pero yo creo que la comunicación entre las partes en los contratos, incluyendo cuando hay personas de derecho público, no solo es una realidad, es una necesidad y nada obsta para que se haga. Sí. Otro comentario que te hace y una pregunta, ¿qué recomendaciones puedes dar en materia de contratos de servicio de transporte, almacenamiento y operaciones logísticas que no contemplen una situación como la actual, como causal de resolución anticipada del conflicto? Bueno, es lo que yo les estaba diciendo. Yo creo que si el contrato ha devenido a causa de esta teoría de la imprevisibilidad en una situación de excesiva onerosidad para una de ellas, yo creo que los mecanismos que dije antes, en el mismo orden, es decir, las cláusulas de hardship, las cláusulas de revisión o de renegociación de los términos económicos del contrato para restablecer su equilibrio, las cláusulas de extensión de los periodos de cumplimiento y las cláusulas de establecimiento de un periodo de subsanación están disponibles para las partes en todo momento, obviamente en los contratos de derecho privado, y creo que perfectamente pueden acordar de manera voluntaria y siguiendo el principio de buena fe estos mecanismos. Si no, van a tener que acudir a los mecanismos de resolución de conflictos a los que acabo de referirme. Porque así como les dije que el cambio de paradigma es que tú no puedes sacarle los ojos al que incumplió porque te conviene preservar el contrato. Bueno, también lo digo al revés. No puede ser que entonces tú estés en plena condición o posibilidad de cumplir razonablemente o de una manera bastante aproximada las prestaciones que tú asumiste y a cuenta, bueno, del COVID, de la emergencia, de la alarma o de lo que tú quieras, bueno, entonces no cumple. Pues. O sea, eso tampoco puede ser. Aquí, precisamente, de nuevo está la buena fe como elemento de ética, como lealtad y probidad en el cumplimiento del contrato, de las obligaciones que derivan del contrato y de todas las consecuencias que derivan de la relación contractual. Una consulta que te hacen, ¿cómo se le da carácter arbitral a la decisión del mediador aceptada por las partes sin cumplir previamente las condiciones de convocatoria arbitral?
Es perfectamente posible, incluso si no un reglamento del CETCA también está, pero es perfectamente posible que las partes hagan una petición y conviertan voluntariamente al mediador en árbitro. Y obviamente muchas veces hay que hacerle quizás un reajuste a la forma de la decisión de la mediación y adecuarla más a lo que es el laudo. Pero es que el laudo no es una... A ver, lo importante del laudo no es la forma como el mismo está estructurado. Lo importante del laudo es el fondo de la decisión y que se entienda claramente y que las partes las asuman. Entonces, si en una actividad de mediación hay un instrumento que claramente recoge lo que las partes han asumido, ya que se comprometen a cumplir de allí en adelante como forma de solución al conflicto, es perfectamente posible hacerlo, pero obviamente mi sugerencia es que eso se haga dentro del contexto de los arbitrajes institucionales en el CETCA o en la Cámara de Caracas, pero que tenga además esa anuencia de esos centros de arbitraje que han sido instituidos en función de lo que dice la ley de arbitraje comercial. Una consulta que hicieron al inicio de la charla preguntaba, vigencia y vencimiento. Son dos cosas distintas. ¿Un contrato puede estar vencido, pero su vigencia continúa? Sí, fíjense lo que pasa. Este es el tema de la temporalidad del contrato, ¿no? O sea, el contrato puede normalmente tener un periodo inicial de cumplimiento, puede establecer prórrogas, pero también es posible que el contrato llegue a su fin en su periodo inicial o en alguna de sus prórrogas, pero las partes siguen cumpliendo sus respectivas contraprestaciones. Entonces se hace un contrato porque, como decía muy al principio de la conversación, lo más importante para la existencia del contrato, de acuerdo al Código Civil y a todo el sistema del Código Napoleón que nosotros hemos heredado, es que haya concierto de voluntades. Y si independientemente de que el contrato llegó a su fecha de expiración, seguimos cumpliéndolo, bueno, ese contrato está vivo, ese contrato se mantiene y lo que ha dejado de tener efectividad es su vigencia temporal porque ya quedó extinguida y se ha convertido en un contrato sin limitación temporal. Pero que, por cierto, cuando se está en una situación así y las partes no se ponen de acuerdo en una forma de terminación, pueden acudir a un juez o pueden acudir a un árbitro, creo yo, en el marco, si hay un conflicto, para delimitar la vigencia temporal del contrato, porque nadie se puede obligar a perpetuidad. Una pregunta que está relacionada, una persona que te dice, considerando que tiene el contrato colectivo vencido desde hace 2 años, las cláusulas económicas son negociadas y resueltas y acordadas firmando actas convenios. ¿Está bien ese proceder? Mira, lo que ocurre de nuevo es que los contratos colectivos derivan de lo que es incluso el derecho laboral constitucional. Nuestra Constitución insólitamente, y esa es de las cosas que yo revisaría, porque así como tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas que revisar, una de las cosas que yo revisaría es que no es posible que la Constitución prevea hasta la duración de la jornada de trabajo. Por favor, o sea, una cosa que es absurda, por eso tiene 300 y tantos artículos y varias disposiciones transitorias. Pero, a ver, lo que ocurre es que, de acuerdo a la Constitución, se da la irrenunciabilidad de los derechos laborales, hay limitaciones en cuanto a la disponibilidad de ese derecho y a sus renuncias, y por lo tanto estamos en un contrato que no se ubica necesariamente dentro del carácter absolutamente privado y disponible para las partes como lo estamos viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si esas actas están ahí, yo creo que esencialmente dentro de lo que es el acuerdo de voluntades pueden ser modificadas. Yo creo que nada impide que si hay un acuerdo entre las partes, se revisen los términos de cualquier acta convenio, que por ser convenio es contrato, y que terminen revisándose esas cláusulas y esas condiciones, más aún cuando deja de tener sentido desde el punto de vista económico, en este caso el contrato o la relación de trabajo. Pero, de nuevo, hay que ceñirse y tener en cuenta las limitaciones que en estas materias pueden poner la Constitución en cuanto a el derecho del trabajo como derecho social y la Ley Orgánica del Trabajo y su reglamento. Una pregunta que está relacionada con el tema que estamos viviendo. Te dice, todos los contratos de trabajo deben ser revisados e incorporar
una cláusula de fuerza mayor amparada en los decretos de rango, fuerza y valor del 13 de marzo de este año? No, o sea, es decir, yo creo que como dije antes, pueden haber medidas dictadas por el Poder Ejecutivo de ejecución directa y que tengan incidencia en el contrato y sus efectos, aunque tú no los preveas en el contrato. Lo que sí puede ocurrir es que en los contratos de trabajo existentes tú puedas establecer acuerdos para revisar las condiciones de trabajo y rescatar lo que estamos hablando, preservar la relación de trabajo, preservar la racionalidad económica del contrato. Es decir, y creo, es más, hay una firma especializada en laboral que creo haberle oído en estos días que es casi que un imperativo el que variando las condiciones de la prestación del servicio, como ocurre ahora, se produzca una necesidad de revisión de las condiciones de trabajo, incluyendo, por supuesto, la parte económica, porque hay labores que pueden ser prestadas a distancias completamente, pero hay otras que no. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una empresa constructora, ¿cómo haces tú para trabajar a distancia en la construcción? Pero hay labores en donde sí puedes trabajar a distancia, como por ejemplo la consultoría, y hay labores que son mixtas, como nosotros los abogados, que podemos hacer un dictamen por vía, por internet y mandarlo por email, pero ahí necesitamos llevar el acta al registro y pelear con el registrador, o tenemos que ir a registrar o ir a autenticar un documento. O sea, hay una actividad, o interactuar con la administración pública para obtener autorizaciones o para, en fin. De modo que yo creo que hay que revisar cada caso concreto, el impacto de las medidas que se han tomado y que se vayan a dictar, y nuevamente la necesidad de que las partes acuerden una manera de razonablemente preservar las relaciones en un ambiente absolutamente anormal como el que estamos viviendo. Yo además, aquí les quiero recordar algo. Parte de lo que tenemos como problema en este momento es que el estado de alarma, en cuanto a su instrumentación jurídica, no solo está impregnado de una amplitud inconstitucional, vaya, sino que además la Gaceta Oficial aparece mucho después. Entonces estamos muchas veces con anuncios de los oficiales a las 6 de la tarde, un anuncio de cualquier vocero del Poder Ejecutivo. De modo que hay que estar muy pendientes de esto, porque precisamente la Gaceta Oficial está para dar no solo para cumplir un requisito de validez de los actos de efectos generales que emanan de la administración pública, sino para darle certeza a los ciudadanos, a los administrados. Pero bueno, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que dicen esas medidas, cómo se anuncian y cómo quedan definitivamente reflejadas en la Gaceta Oficial. Sí. Te voy a leer un comentario de Pedro Rangel, y Pedro, gracias por acompañarnos hoy. Dice, con la prórroga del estado de alarma, el TCJ volvió a prorrogar el cierre de los tribunales hasta el 13 de junio. Los tribunales no han implantado sistemas telemáticos y electrónicos, a lo que estarían obligados por ley de infogobierno. Y en contraposición, el arbitraje tanto internacional como el del CEDCA ya se conducen electrónicamente y en forma remota. Un poco lo que tú decías anteriormente. Gracias, Pedro, por recordarnos esto. Pero también Juan nos hace una pregunta. Sí. Perdón, por cierto, sobre esa parte, y un saludo a mi amigo Pedro, además, magnífico árbitro, con quien he tenido la oportunidad de compartir actividades en la jurisdicción arbitral, ¿no? Y en el comité de arbitraje de Benancham. Fíjense que curiosamente ayer hubo una actividad que no fue muy difundida, y fue una conferencia de este tipo, online, con un magistrado de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, dejando a un lado temas ideológicos y temas políticos, es evidente que el propio Poder Judicial siente y sabe que va a tener que tomar una actitud distinta a futuro. Pero como muy bien dice mi amigo Pedro, eso no está planteado, y además va a tomar un buen tiempo en que eso se instrumente, porque una de las peculiaridades que tiene todo este tema de la telemática en la tutela judicial efectiva a la que se refiere el profesor Duque, es que, bueno, si tú para imprimir una sentencia tienes que llevar tu propio papel. Entonces, dime tú con qué herramientas o medios informáticos cuenta el Poder Judicial hoy en día para lograr esto. Ojalá y se invierta en eso
y podamos lograr eso, digamos, ese futuro deseado y que se ve cada vez más cerca. Pero como dice Pedro, eso es una realidad en el arbitraje, y más en el arbitraje internacional, y bueno, es de las ventajas que hay que aprovechar en circunstancias como esta. Sí, quizás una pregunta relacionada que te dice, en tiempos del COVID-19, ¿los marks adquieren mayor relevancia incluso para prevenir eventuales y futuros conflictos, evitando la ruptura de una relación contractual? Sí, bueno, yo creo que eso fue el núcleo duro de la charla, ¿no? Sí. Yo creo que hay que tratar de resolver las cosas de manera directa hasta donde se pueda, y si no es posible, recurrir a los MARS, a los convencionales, mediación, conciliación y arbitraje, y a los nuevos medios alternativos que ya me refería a ellos, ¿no? Los mini trials, las evaluaciones anticipadas, el board of disputes, es que además hay otra cosa aquí, el mecanismo también es disponible para las partes. Todos estos son mecanismos que han sido el producto de necesidades y que se han instrumentado y se han viabilizado, se han hecho factibles, y muchos de ellos se han llegado a institucionalizar. Pero si las partes pueden conseguir un flujo a la medida para resolver su conflicto con intervención de cualquier tercero, eso es un medio alternativo de solución de conflictos. Y el ingenio o la creatividad en esto va a ser importante, pero sobre todo, lo que tiene que seguir inspirando todo esto es la buena fe, que en el arbitraje es indispensable, pero en que todos los demás mecanismos también. Porque si yo acepto nombrar un conciliador o un mediador y después lo que hago es sabotear aquello, bueno, evidentemente no hay ninguna actitud proclive o realmente sincera respecto a la solución del conflicto, sino todo lo contrario. Sí. Voy a leerte tres comentarios y vamos a ir cerrando porque ya pasamos quizás el tiempo. Recomendaciones tuyas de nuevo, en contratos de almacenamiento y logística como causal de resolución anticipada de un contrato, sugerencias en contratos colectivos que tú puedas dar, sugerencias en relaciones contractuales para ONGs y quizás eventos de donaciones y relacionados con ¿qué consecuencias crees tú que va a traer el tema del COVID al derecho relacionado con temas del derecho del príncipe o imposible incumplimiento de contratos ya establecidos? Sí, bueno, mire, yo por supuesto que quisiera darles a cada uno de ustedes en sus respectivos ámbitos contractuales salidas, pero esta actividad no me permite eso. Además de que sería irresponsable, porque sin tener enfrente el contrato, el contenido de las prestaciones recíprocas, es muy difícil poder establecer cuál sería el mejor mecanismo. ¿Ok? Yo insisto que cada contrato puede prestarse más a cada una de las soluciones que hemos visto en la mañana de hoy. Yo creo que la clave, insisto, está en la buena fe y en la revisión del contrato para preservarlo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Precisamente, uno no firma un contrato en 5 minutos. Los contratos se va formando a la voluntad a medida que se negocia. Bueno, ahorita pasa lo mismo. A medida que vayan negociando, tienen que ir identificando la revisión del contenido de las prestaciones contractuales recíprocas para poder darle viabilidad y preservar el contrato como tal. Ese es el mensaje. Esa es verdaderamente la situación que podemos, digamos, asumir como natural, como sensata y como apegada a la buena fe en el cumplimiento del contrato. Insisto, en los contratos de trabajo hay plena disponibilidad en las relaciones privadas. Ya cuando hablamos de las contrataciones colectivas, entiendo que estamos entrando en un ámbito diferente. Siempre vamos a tener los inconvenientes de irrenunciabilidad y digamos, protección hasta constitucional de la relación de trabajo, pero de nuevo, yo creo que tanto el empleador como el empleado tienen que asumir esto con otra óptica. Ahora no es que voy a irme el cuello al empleado y lo voy a obligar a que cumpla las disposiciones de la ley del trabajo, porque si no lo que vas a hacer es que lo vas a quebrar y te vas a quedar sin trabajo.
Entonces, por eso es que se están utilizando mecanismos o fórmulas como la suspensión de la relación de trabajo, reducciones de jornada, etc. En casos extremos hemos visto, pues hay firmas internacionales, o sea, digo, firmas comerciales internacionales que han votado decenas de miles o centenas de miles de empleados inevitablemente. Ya lo volverán a recontratar. Entonces, bueno, les insisto, mi fuerte no es el derecho laboral dentro de mi área de especialidad, pero yo les estoy hablando, bueno, porque todos somos empleadores, todos convivimos con las necesidades de nuestros clientes de gerenciar esto, y mi llamado es a eso, a que tanto desde el punto de vista de los empleados como de los empleadoras haya una razonabilidad de identificar estas soluciones y no agarrarse de un inciso que me puede dar una mejor posición para entonces sacar partido en una situación como esta. Eso es lo que es el cambio de paradigma debido a lo que estamos viviendo en este momento. Sí, Juan Manuel, mira, siguen llegando preguntas, comentarios, obviamente ya no tenemos, como tú decías antes, el tiempo para quizás responderlos, pero creo que ha sido una charla que a pesar de las dificultades técnicas, llegó muy bien porque creo que los conceptos básicos, que es lo que querías explicar, de verdad, no solamente la parte de cómo los explicaste, sino el interés de las personas que todavía nos acompañan, ¿no? Están llegando felicitaciones para ti, nos preguntan dos temas. La grabación de esta charla va a estar en nuestra página de YouTube la semana que viene, y las láminas vamos a coordinar con Juan Manuel para que nos haga llegar la versión que podemos compartir con ustedes, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Juan, de verdad, aquí, como te decía, alumnos tuyos, profesores tuyos, amigos tuyos y gente interesada en estos temas contractuales. Me gustaría brevemente un cierre de parte tuya para dar fin a este conversatorio. Sí, Luis, bueno, yo termino de nuevo ratificándole mi amistad y mi gratitud a todos los que se conectaron y a ustedes en Benancham por haberme invitado y por lo que ha venido haciendo Benancham desde el SETCA para precisamente resolver los conflictos. Yo lo que les quiero ratificar es que estamos en un momento difícil de la humanidad, ustedes lo saben. Encontrarse en eventos como estos tiene una valía extraordinaria, pero de nuevo los invito a revisar los paradigmas en relación a la concreción y al ejercicio de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, porque esto va a cambiar los signos del tiempo, y el derecho es simplemente una ciencia social, y la sociedad se mueve en función de eventos y acontecimientos como este. Yo les agradezco, quedo a la orden de todos ustedes, me pueden conseguir en el escritorio Rafael y de Lemos, la página web es www.rdhoo.com, ahí están todos mis datos, ahí tienen el email, si quieren les mando la presentación, igual se las voy a dar a la gente de Benancham, y ahí tienen además mi Twitter, si quieren seguirme, porque de vez en cuando digo algunas cosas por allí, que es @JuanRafali con 2 Fs y 2 Ls. Les agradezco muchísimo, y bueno, a cuidarse, y seguimos en esta incertidumbre, que tenemos un COVID-19 con mucho octano. Entonces, vamos a ver por dónde terminan, digamos, flexibilizándose las cosas, y cuándo y de qué manera. Y ojalá esos instrumentos que han volado por ahí con planes de flexibilización se concreten más pronto que tarde. Un abrazo a todos y me despido con mucho aprecio. Bueno, Juan Manuel, de verdad un placer, en nombre de Benancham, la revista Business Venezuela, haber participado en este VB Conversation junto con nosotros sobre estos temas contractuales que, bueno, son importantes y seguirán siendo importantes a medida que cambien, como tú dices, los tiempos y cambie la sociedad. Así que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Juan. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros, y será hasta una próxima oportunidad. Un gran placer. Gracias, hasta luego.